Tonal Muchi, Kengan Nemit, Naja ni Yulpagi, Juan ni Nemiyek, An Tiahuitimo Machtiatuk Sempa, Netutagetzalis, Náhuatl. Buen día a todos, ¿cómo están? Yo me encuentro súper bien. ¿Por qué? Porque hoy nuevamente aprenderemos más sobre el idioma náhuatl. En la clase de hoy haremos un breve repaso de la clase anterior, que fue acerca de los parentescos familiares, pero además aprenderemos algo nuevo. El día de hoy aprenderemos acerca de nuestra ropa, cómo hablar en náhuatl acerca de las prendas de vestir que utilizamos. Pues sin mayor preámbulo entonces, los invito a que iniciemos esta clase con nuestro repaso de la clase anterior. Tigitagan Uxempa. Repasemos. En las clases anteriores hemos dedicado tiempo para poder aprender acerca de nuestra familia. Hemos aprendido cómo decir en náhuatl diferentes parentescos, como por ejemplo mi papá, mi mamá, mis abuelos, y también nos dimos cuenta cómo se maneja la situación respecto a nuestros hermanos. Quiero poner a continuación la siguiente lámina para que recordemos un poco. Veamos. En una de las clases anteriores hemos aprendido que Nuteku o Nutegu significa mi papá. Munan, en este caso, como vemos acá, significa tu mamá. Inoya significa su abuelo, su de él o de ella. Y vemos el ejemplo de Tutatanoy, que significa nuestro abuelo. Con estos ejemplos, además de recordar cómo decimos cada uno de estos parentescos, quiero recalcar algo que también lo hemos aprendido antes. En el náhuatl, los parentescos son sustantivos inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre que utilicemos algún sustantivo para denotar un parentesco, siempre debo de anteponer el prefijo posesivo, que ya los hemos aprendido en clases. Si recordamos, por ejemplo, decíamos nutegu. Cuando una palabra empieza con la partícula nu, quiere decir que está relacionada conmigo o que me pertenece a mí, ¿verdad? Teníamos el ejemplo de munan, que significa tu mamá, porque la partícula mu al principio de la palabra quiere decir que está relacionado contigo. El ejemplo de inoya iniciaba con la letra I, porque la I es el prefijo posesivo para la tercera persona, es decir, cuando hablo de él o de ella. Además, el ejemplo tu tatanoy, que nos recuerda que tatanoy significa abuelo, pero la partícula tu al principio de la palabra nos indica que hablamos del abuelo de nosotros, nuestro abuelo. Así se hace en náhuatl. Cada parentesco debe de utilizarse indicando a qué persona está relacionado ese parentesco. Un detalle adicional que quiero que recordemos este día, se los comparto a continuación en la siguiente lámina. Veamos. Un detalle especial que aprendíamos en la clase anterior es acerca de cómo referirnos a nuestros hermanos. Y aprendíamos que esto dependía de si mi hermano era mayor o menor que yo, y también dependía del género de la persona que habla. Es decir, si yo soy hombre, mis hermanos se denominan de una forma, si yo soy mujer, se denominan de otra. Entonces, acá tenemos el ejemplo, veamos. Eltiu es la palabra para decir hermana mayor si yo soy hombre. Yo diré entonces nueltiu, mi hermana mayor. Achkau o numanu significa hermano mayor. Esto es indistinto de si soy hombre o mujer, para ambos géneros es igual. Y la palabra igau, que si me refiero a mi hermano menor o a mi hermana menor, diré nu igau. Nu igau, mi hermano o mi hermana menor. ¿Qué sucede si la persona que habla es una mujer y esta mujer quiere referirse a sus hermanos? Veámoslo en la siguiente lámina. Si la persona de referencia es mujer, cuando ella se quiera referir a su hermana mayor, ella dirá nupipi, mi hermana mayor. Si ella se quiere referir a su hermano mayor, dirá nuachkau. Y si se quiere referir a su hermano o hermana menor, al igual que en el caso de los hombres, las mujeres también dirán nu igau,
nu igau, mi hermano o mi hermana menor. Como ven, el tema de la familia tiene sus particularidades en el idioma náhuatl y es importante que las aprendamos teniendo conciencia de ello. En la medida en la que vayamos avanzando con el aprendizaje, nos daremos cuenta que esto no representa mayor dificultad, es nada más una cuestión de práctica. Nos quedamos hasta acá con el repaso y ahora daremos pie a nuestra siguiente sección. Ipampa ne náhuatl. Aprendamos acerca del náhuatl. El día de hoy en la sección Ipampa ne náhuatl quiero compartir algo sumamente importante. Será algo chiquito, pero importante. Esto es acerca de los diminutivos. Aprenderemos cómo decir o hacer para que en náhuatl podamos referirnos a algo, pero de manera chiquitita, cuando queremos decir que algo es pequeño. Como hemos visto en ocasiones anteriores, el náhuatl se las arregla para cambiar el sentido de las palabras, agregando algunas partículas ya sea al principio o al final de la palabra. En este caso, los diminutivos se hacen de la misma manera, agregando una partícula al final. ¿Qué partícula es? Se las quiero presentar a continuación. Veamos. Acá tenemos las dos partículas posibles para hacer un diminutivo en náhuatl. Como ven, las partículas tienen un guión al principio indicando que ellas deben ir al final de la palabra. Las partículas, como ven, son chin o sin. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una palabra en náhuatl y quiero hacerla de manera diminutiva, pues debo agregarle al final cualquiera de estas dos opciones. Podría ser la partícula chin o la partícula sin. Para tener más claro esto, quiero compartir con ustedes el siguiente ejemplo. Pongamos mucha atención a la siguiente lámina. Veamos. Acá tenemos dos imágenes. Como ven, tenemos un perro grande, pero también tenemos un perrito chiquitito. Si ustedes recuerdan, y lo hemos aprendido ya cuando hablábamos de los animales, en náhuatl, para decir perro, decimos pelu. Pelu significa perro. Pero ¿qué pasa si el perro es chiquito, como el que vemos en la imagen? Entonces le agregamos la partícula chin, en este caso, y ¿cómo diríamos? Diremos peluchín. Peluchín en náhuatl es una forma de decir perrito. Recuerden, la partícula chin al final de una palabra nos está volviendo esta palabra en una forma diminutiva. Estamos diciendo que es algo pequeño. Ahora bien, quiero compartir con ustedes un detalle adicional. No siempre el diminutivo se utilizará para referirnos al tamaño pequeño de algo. A veces el diminutivo en náhuatl también nos da una noción adicional. Y esta noción adicional es el hecho de que cuando una palabra termina en chin o en sin, a veces lo que quiere denotar es cariño o respeto. Quiero que pongamos atención a la siguiente lámina para poder ejemplificar esto. Acá vemos a una mujer mayor, a una anciana. En náhuatl, para referirnos a una mujer mayor o anciana, diremos lamat. Lamat significa mujer mayor o anciana. Sin embargo, por el hecho de ser una mujer mayor, si yo le tengo mucho respeto o incluso cariño, entonces yo le diré lamatzin. Lamatzin, terminando la palabra, o más bien agregándole la partícula tzin al final de la palabra, y esto sería literalmente como decir ancianita. Sin embargo, en náhuatl esto es una forma de demostrar también respeto o cariño. Esto es lo que aprenderemos el día de hoy en esta sección Ipampa ne náhuatl. Nos quedamos hasta acá con esto y ahora los invito a que entremos en materia con la lección de hoy. Entonces diremos, Tipehuagantel. Empecemos pues. El día de hoy, como hemos dicho al principio, la lección se llama Tucuascuach. Tucuascuach, como lo vemos escrito en pantalla, significa nuestra ropa. Para poder iniciar la lección de hoy, quiero compartir con ustedes Netaguetzalistal. Como ya ustedes lo saben, Netaguetzalistal, vocabulario. Veamos. Acá tenemos las palabras que nos serán indispensables para la clase de hoy. Para empezar, la palabra cuellat. Cuellat
significa falda o, en un principio, significará refajo. Más adelante hablaremos acerca de esta prenda de vestir, del refajo. Tenemos también la palabra huipil. Huipil significa blusa. Huipil. Cacti. Cacti, que me parece que lo hemos mencionado en una clase pasada, se utiliza para designar cualquier tipo de calzado. Y como detalle adicional, para que recuerden la palabra cacti, sepan que de acá se deriva la palabra caite, que precisamente se utiliza para denominar al calzado. La palabra sala, como esta parte de la casa donde nos sentamos a ver televisión, sala en náhuatl significa pantalón. Kutun significa camisa. Y por último, la palabra shumpe. Shumpe significa sombrero. Muy bien, este es el vocabulario básico que tendremos que aprender para la lección de hoy. Quiero que iniciemos a tratar de aprender acerca de nuestra ropa y la haremos relacionándola con nuestros parentescos, porque ya hemos aprendido sobre ello. Quiero que pongamos mucha atención entonces a la siguiente lámina. En la siguiente imagen aparece una anciana que porta un refajo o una falda. Diremos, yaja nunoya, nunoya gipia secuellat. Ella es mi abuela y mi abuela tiene un refajo. Veamos la siguiente lámina. Yaja nunan, nunan gipia seguipil. Hemos dicho, ella es mi mamá y mi mamá tiene una blusa. En la siguiente imagen quiero que pongamos atención y veamos de quién hablamos y qué tiene. Yaja nuigauchin, nuigau gipia cacti. Yaja nuigauchin, yaja gipia cacti. ¿Qué hemos dicho acá? Él es mi hermanito. Y si ustedes lo notaron, a la palabra nuigau le agregué el diminutivo, que lo aprendimos recién. Yaja nuigauchin quiere decir, él es mi hermanito. ¿Y qué tiene él? Yaja gipia cacti. Mi hermanito tiene zapatos. Ahora pongamos atención a la siguiente lámina. Yaja nutegu. Nutegu gipia sesala. Yaja nutegu. Nutegu gipia sesala. Él es mi papá. ¿Y qué es lo que tiene mi papá? Pues mi papá tiene un pantalón. Para terminar, quiero que pongan atención a la siguiente lámina. Veamos. Yaja nutatanoi. Guan nutatanoi gipia seshumpe. Yaja nutatanoi, él es mi abuelo. ¿Y qué tiene mi abuelo? Yaja gipia seshumpe. Mi abuelo, al igual que yo, usa sombrero. Muy bien, para terminar, paltitamit, lo que hemos estado haciendo en la clase de hoy, además de relacionar parentescos y también de relacionar las prendas de vestir, hemos estado utilizando un verbo. ¿Qué verbo era este? Era el verbo pía. Decíamos, yaja gipia. La palabra gipia es la forma en la que utilizaremos el verbo tener para la tercera persona. ¿Por qué? Porque yo en esta clase he estado hablando en tercera persona en alusión ¿a quién? A mis familiares, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo, a mi abuela. Por eso siempre decía yaja gipia. Él o ella tiene. Nos quedamos hasta acá con la clase de hoy. Me despido de ustedes y nos veremos en la siguiente clase. Ñahuatel. Me voy pues. Padiush.
Thank you.